¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay adentro? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Cuál es la explicación realmente a todo esto? Esas son preguntas que hoy no vamos a resolver acá, pero sí, les voy a contar algunas de las historias que hacen tan famoso el Triángulo de las Bermudas. Tal vez ustedes mismos pueden sacar sus propias conclusiones sobre lo que es, lo que tal vez pueda haber adentro, pero hoy nos vamos a entretener un buen rato escuchando esas historias que hacen tan famoso el Triángulo de las Bermudas. Bueno, ¿qué es como tal el Triángulo de las Bermudas? No sé. ¿Dónde está? Sí les puedo decir. El Triángulo de las Bermudas está ubicado en el Atlántico, ¿cierto? Limita, ¿cuáles son sus fronteras, digamos? Miami, o la Florida, la otra frontera es San Juan, en Puerto Rico, y las Islas Bermudas. Es un área gigantesca, es un área de un tránsito increíble, no solo de barcos, sino de aviones. Mejor dicho, es un espacio muy importante para la navegación en el planeta. Además que no solo desde Europa o África hasta las Américas, sino también desde las mismas Américas. Hay mucha comunicación, digamos, desde Brasil, desde Argentina, hasta la parte del hemisferio norte del planeta. Entonces es un espacio de muchísimo, muchísimo tránsito. ¿Qué pasa o qué ha pasado? ¿Desde hace cuánto es que se viene contando o es que se viene temiendo al Triángulo de las Bermudas? Bueno, la primera o el primer registro que se tiene de actividad en el Triángulo de las Bermudas fue hecho por Cristóbal Colón. Resulta que don Cristóbal Colón, en uno de sus viajes, no estoy seguro si fue en el primero o el segundo, bueno, en fin, en uno de sus viajes, sé que vino varias veces, reportó que en esas áreas él podía ver muchas luces. Luces como a lo lejos, en el cielo, una gran neblina, nubes de neblina, y olas. También reportó haber visto olas y reportó haber visto unos cambios inusuales que hacen que el mar pase de estar muy calmado a estar muy picado, digamos, en muy poco tiempo. Entonces, esos fueron los primeros registros que se tiene. Esto fue en el siglo XV, 1490 y algo, más o menos, en el que Cristóbal Colón en su diario privado registró estas anomalías en esa parte de lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas. También Cristóbal Colón contó que su brújula enloqueció en el momento en el que llegaron a ese lugar. Su brújula completamente se desquició y no supo a qué se refería, a qué se debía, qué era lo que estaba pasando. Entonces eran de los grandes temores que se tenían en esa época. Por lo general, después de que algo así pasara, pues se decía como que el mar estaba maldito. Entonces se empezó a evitar, desde incluso desde el siglo XV, se empezó a evitar el cruce por el Triángulo de las Bermudas y pronto o esperar ciertas condiciones climáticas perfectas como para cruzar. A lo largo de los siglos, este tipo de cosas siguieron pasando, ¿cierto? Navíos empezaron a desaparecer, buques entraban y no salían, desapariciones o avistamientos de cosas raras, de luces extrañas. Hay algo que los marineros llaman, ¿cómo se llaman? Bueno, no recuerdo, pero es un efecto que tiene el agua en el que forma como unos cuadrados, unas olas como cuadradas, como cerradas. Bueno, no recuerdo cómo se llama, tampoco está en la investigación, estoy aquí pensando. Entonces, ese tipo de fenómenos pues se ven mucho allá. También es como que muy fácil que de pronto pasar de una profundidad a unas partes en las que la superficie es muy baja, hay mucho coral, bueno, en fin, hay muchas explicaciones geográficas, geológicas y oceánicas que dan a raíz de qué es lo que puede pasar allá. Pero bueno, a lo largo de los siglos siguieron pasando ese tipo de desapariciones. Fue sino hasta 1945, el 5 de diciembre de 1945. La historia que les voy a contar a continuación es tal vez la historia más famosa que se tiene registro sobre algo que haya sucedido en Triángulo de las Bermudas. Se llama el vuelo 19. Realmente es la historia más famosa. ¿Por qué? Porque hubo una expedición de rescate que duró varios días a partir de dos desapariciones que fueron continuas del vuelo 19. ¿Qué es el vuelo 19? Bueno, el vuelo 19 es un grupo de entrenamiento. Se le llamaba al grupo de entrenamiento que la guerra ya estaba acabando en ese momento, como que ya no había tanta lucha, la Segunda Guerra Mundial, no había tanta lucha, no había tanta pelea. Entonces estos pilotos estaban haciendo ejercicios de entrenamiento, todavía estaban haciendo ejercicios de entrenamiento. Y el ejercicio consistía en alejarse desde la base que queda en la Florida, alejarse al Atlántico y hacer unos bombardeos de rutina, digamos, de ejercicio. Entonces, para eso designaron la misión, digamos, era de un grupo de hombres, eran tres
hombres por cada avión, eran 5 aviones los que pertenecían al vuelo 19. Esas 15 personas entraron en el avión, cada uno en su avión, y despegaron a las 2 de la tarde desde la Florida, desde la base de Fort Lauderdale. No sé qué es ese, pero nunca he podido con esa palabra. Entonces, desde ahí, estos 5 aviones bombarderos salen en dirección hacia el Atlántico, ¿cierto? A las 2 de la tarde, más o menos. A eso de las 2:30 se empiezan a comunicar que todo va súper bien, que el clima todo bien, no pasa nada, mejor dicho, aquí vamos. Antes de las 3 de la tarde, ellos ya hicieron los ejercicios a los que habían ido. Entonces, es decir, ya soltaron las bombas, bombardearon la mitad del océano, supongo, hicieron los ejercicios, las maniobras que tenían que hacer de entrenamiento y estaban listos para regresar, pues para estar navegando. A pesar de que tenían raciones dentro de los aviones como para sobrevivir 10 días, para hacer un viaje mucho más largo. Pero pues estas eran las condiciones que tenían todos los aviones, este tipo de aviones y este tipo de ejercicios. Entonces, no se responden, no pasa absolutamente nada. Y a eso de las 15:40, o sea, son las 13, 14, 15, 3 de la tarde, 3:40, 13, 14, sí, 3:40 de la tarde. A las 3:40 de la tarde más o menos, se comunican con la torre de control en la Florida. ¿Qué les dicen? Le dice lo siguiente, abro comillas, dicen: nuestro compás giroscópico está fallando. Mi brújula magnética parece estar descontrolada, tratando de localizar tierra firme. Eso es lo que ellos estaban haciendo, tratando de localizar tierra firme. ¿Quién era esta persona que estaba hablando? Bueno, no sé, pero esta persona que estaba hablando estaba bajo el comando de Charles Taylor. Era el comandante que tenía unos 28 años en esa época. Y este señor lo que había hecho era participar en la guerra, había sobrevivido a varios combates aéreos en la Segunda Guerra Mundial y ahora estaba liderando este grupo de muchachos que estaban entrenando en el Atlántico. ¿Qué pasó después? Nada, no hubo comunicación, los 5 aviones continuaron un poco perdidos, la comunicación era intermitente, ellos sabían, pues por los radares que estaban en ese sector, pero no se habían podido comunicar. 5 minutos después, el comandante Charles Taylor dice, bueno, se comunican y dice lo siguiente: estamos en emergencia. Ambos compases están fuera. Estamos tratando de encontrar el camino a Fort Lauderdale. Estamos seguros de que estamos sobre los Cayos, pero no sabemos a qué altura. No podemos estar seguros de nuestra posición. Es decir, ellos sabían más o menos dónde podían estar, intuían en qué parte del Atlántico estaban y qué tan lejos de la Florida estaban, pero no sabían a qué altura, si estaban muy abajo, si estaban muy arriba. Esto es terrible porque, si digamos no hay mucha visibilidad y por algún error el avión está muy bajo, pues y que de altura, pues muy probable que se choque con el océano en este caso. Entonces no había mucha confusión de dónde estaban. No era muy claro por qué, porque eran las 3 de la tarde, es decir, tendrían visibilidad y nadie se quejó de las condiciones atmosféricas. De hecho, en ese momento, los medidores atmosféricos no presentaron ninguna anomalía, diferente al clima normal que estaban midiendo. A las 4 de la tarde, Taylor se volvió a comunicar. El capitán empezó a llamar a todos los aviones para que hicieran una formación. Les dijo como que si registran que están a más de 1000 pies, por favor reúnense, y vamos a empezar a descender y vamos a descender en formación. A las 15 minutos más o menos no pasó absolutamente nada. Y a eso de los 15 minutos, o sea, no pudieron llegar a formarse, no pudieron encontrarse, no pasó nada realmente. Y a los 15 minutos, una base naval interceptó un mensaje que se estaban comunicando entre ellos, entre los 5 aviones. El mensaje decía: no sabemos dónde estamos, creemos que debemos estar a 225 millas al noreste de la base. Parece que estamos... Y ahí se corta la comunicación. No se puede interceptar más mensajes. Hasta las 4:56 más o menos, o sea, han pasado unos 45 minutos desde la última comunicación. No se sabe nada de ellos, todo el mundo está desesperado, no se sabe qué hacer. Ellos solo tenían 5 horas de combustible, entonces estaban listos para lo peor. Antes de las 5 de la tarde, 4:50 y algo, 56, Taylor se vuelve a comunicar. Y aquí dice: vamos a cambiar, vamos a girar 270 grados al oeste, de la posición en la que estamos, y vamos a ir hasta tierra firme porque ya nos vamos a quedar sin combustible. ¿Qué pasó? ¿Y qué es lo curioso con esta decisión? Que ya eran las 5 de la tarde prácticamente, es decir, el sol ya estaba en una posición
relativamente inconfundible, ¿cierto? El sol ya estaba en un punto en el que tú dices, va a caer la tarde, y en el que tú sabes hacia dónde es el oeste, es decir, sabes que va a atardecer hacia ese punto. Y pues, tal vez uno no, los pilotos, ¿cierto? Él, que era un piloto, pues, no sé, con muchísima experiencia, que había estado en guerras, bueno, en fin. Y esa fue la decisión completamente opuesta a donde estaba. Él sabía, en relación hacia la Florida, a qué parte, hacia dónde cae la tarde, entonces sabía hacia qué lado girar. Y eso fue, digamos, dentro de la investigación, de las cosas más curiosas que encontraron, porque él decidió girar completamente hacia el otro lado, es decir, adentrarse hacia el Atlántico, porque nadie lo sabe hasta el sol de hoy. Pero fue una decisión que cagó todo. That's it. Taylor toma esta decisión, hace que todos los 5 y las 15 personas que van en estos aviones entren y se adentren más alto del Atlántico. ¿Qué pasó? Se desaparecieron. Hasta las 5:22 de la tarde. Interceptaron mensajes de nuevo, ¿cierto? Ellos trataron de comunicarse, pero no era una comunicación clara, porque estaba cortada. El mensaje venía como por partecitas. Entonces, lo que alcanzaron a interceptar fue, escuchen, entramos en agua blanca. Eso fue una de la parte. Y finalmente después dijeron, no parece correcto, o sea, no es correcto, no eran aguas blancas, decimos. No sabemos dónde estamos y el agua es verde, no es blanca. Eso le dio a entender a los investigadores que ellos estaban en mar abierto, claramente que no habían podido encontrar la tierra y que por alguna razón estaban confundiendo el agua blanca con agua verde. Es decir, para que haya agua blanca en medio del océano, me imagino que va a haber espuma o algo así. Entonces o una ola, bueno, se debe estar generando movimiento. El agua calma, pues nunca va a ser blanca, tal vez azul o bueno, por alguna razón era verde. Los investigadores creen que el hecho de que estaban viendo agua verde quiere decir que estaban acercándose a tierra firme o que de pronto había coral por debajo, o es decir, que no estaban en aguas muy profundas. A eso me refiero con el agua verde. El port director del Fort Lauderdale, o sea, el director del puerto y, digamos, el director de la torre de control y la comunicación que estaba viendo, anota en su diario, en el diario, en la bitácora oficial, anota que el vuelo 19 está oficialmente fuera de contacto por razones que no se saben, razones desconocidas. Esto fue a las 6 de la tarde, más o menos. ¿Qué pasó antes? O sea, unos 15 minutos antes, más o menos, pónganle a las 5:50, 5:45, 5:50, pues ya se estaban alistando para ir a rescatarlos. En eso eran 13 personas. 13 personas entraron, 13 personas conocidas, 13 personas con experiencia en el campo de rescate marítimo, es decir, eran gente que ya llevaba muchísimo tiempo haciendo esto, yendo a desencallar buques o rescatar a la gente o ayudar a movilizarse barcos que se están hundiendo o aviones que de pronto caen y se desploman desde el cielo, entonces ellos van a rescatar a los pilotos, no sé, tal vez rescatan algo de parte del avión que puedan rescatar, pero hay gente con muchísima experiencia. ¿Qué pasa? Precisamente por eso los mandan a rescatar a los 15 pilotos o bueno, a ver qué es lo que había pasado. La teoría en ese momento era que ellos simplemente habían chocado, habían bajado la temperatura, bajaron la altura, perdón, habían bajado de altura porque no sabían en qué tan alto o qué tan bajito estaban y habían chocado con la roca del agua. O sea, y llegaron, o sea, mejor dicho, cayeron, chocaron en el agua, pero el agua no era profunda, entonces tenía roca y bueno, ahí ese fue el choque que pasó. Mandan a estos 13 hombres en un hidroavión, es decir, un avión preparadísimo para los rescates. Este hidroavión despegó a las 5:50, 10 minutos antes de que se perdiera completamente de comunicación con el vuelo 19. Salieron y no se supo absolutamente nada de ellos. ¿Qué se supo y cuál fue la comunicación que se supo alrededor después? Bueno, resulta que a eso de las 7 de la noche, un carguero que pasaba hasta cerca a la región dijo lo siguiente, se comunicó y dijo, observamos una explosión en el aire aproximadamente a 23 grados norte, 73 grados oeste, una gran bola de fuego que duró varios minutos. Nos dirigimos al lugar. El carguero vio que hubo una gran explosión en el aire, una bola de fuego en el aire que duró 2 minutos. Entonces decidieron irse en dirección hacia la explosión. Creo que hubo otros reportes de testigos que también vieron algo pasar parecido, como una gran explosión, a la misma hora, como hacia tal ubicación, y se cree que esto fue lo que le pasó al hidroavión. Cuando ellos llegaron al origen de la explosión, solo encontraron un par de restos flotantes, ni siquiera un par de restos como de aviones,
realmente eran como mobiliario, como pedazos de lata, bueno, no se sabe bien qué restos eran, y era una gran mancha de aceite. Es decir, como si una gota de gigante de aceite se caído sobre el mar y se estuviera expandiendo. Eso fue lo que ellos encontraron. No encontraron absolutamente nada más. No encontraron restos flotando de avión, no encontraron restos de personas, no encontraron absolutamente nada. En total fueron 28 personas las que se desaparecieron, que iban en un total de 6 aviones, 5 aviones más pequeños en los que cargaban 3 y el hidroavión pues, que llevaba 13 personas, a los 13 rescatistas. El pedo fue ese, que es que se desaparecieron todos. No se sabe absolutamente nada. Después, porque este caso ha sido tan famoso, este caso fue famoso porque después de eso hubo muchas investigaciones, hubo muchos meses, 5 meses en total en los que siguieron yendo, siguieron buscando. En ese tiempo, lo que la tecnología les permitía, ellos siguieron haciendo todo lo posible como para poder encontrar a esas personas o saber qué diablos había pasado con ellos. Nunca encontraron absolutamente nada. Eso es lo más curioso. Realmente dentro de los hallazgos no hay ninguno, o sea, ningún hallazgo se tiene en cuenta porque aparte de esta mancha de aceite, no se encontró ningún resto de absolutamente nada. Mientras yo les dije que oficialmente fueron 5 meses, no, oficialmente fueron 5 días, pero la búsqueda se extendió como por 5 meses. Los primeros meses obviamente fue oficialmente y ya después algunos curiosos o algunas personas familiares entrometidos decidieron seguir buscando el paradero de esas personas y el paradero de los restos de los aviones. Pero como dije, no encontraron absolutamente nada. Hubo otros casos bastante importantes, como por ejemplo, también por esa misma época, por post Segunda Guerra Mundial, un caso de 2 aviones, le decían los gemelos, porque entre el 49 y entre el 48 y el 49, o el 45, 46, bueno, en uno de 2 años consecutivos por esa época, eran aviones bombarderos que habían sido convertidos en aviones comerciales. Entonces, al hacer esto, perdieron muchas habilidades, no perdieron habilidades, tenían muchos defectos, es decir, su sistema de calefacción no funcionaba, las puertas de pronto no servían bien, los motores se sobrecalentaban. Entonces, la vida realmente eran bastante peligrosos, pero aún así eran lo que se había en esa época posguerra, todo estaba muy mal y uno de estos, el primero de los aviones se llamaba Star, llevaba a varias personas. Entre esos llevaba 2 niños que iban a ser trasladados a las Bermudas por salud. Llevaban un par de personas como adineradas, como de buena influencia económica. Y bueno, personas considerablemente como influyentes en ese momento. El avión efectivamente salió y cuando estaba pasando sobre el Triángulo de las Bermudas, desapareció. Hubo varias comunicaciones también con la torre de control y completamente desapareció. Una de las razones, y fue muy rápido, o sea, cuando salió de la Florida fue bastante rápido el momento en el que dejó de comunicarse. Una de las razones es que creen que por el sistema de fallo de calefacción, cuando llegaron a altitud máxima, además porque había un problema con esos aviones también, y es cuando llegaban a una altitud bastante arriba, bastante alta, las ventanas se congelaban, el oxígeno empezaba a fallar. Entonces, si bien tenían una buena cantidad de combustible por muchas horas, tenían muy pocas reservas de oxígeno en relación a la cantidad de combustible. Entonces, una de las razones dicen que pudo haber sido que llegó a altitud, la calefacción no funcionó y la cabina se llenó, la temperatura dentro de la cabina bajó a 140 grados, menos 140 grados. Es decir, una temperatura que nadie puede soportar y menos si llega en menos de 2 minutos. Entonces, esa es una de las razones que dice que entonces prácticamente todos murieron congelados dentro del avión y el avión bueno, cayó al agua y bueno, ahí quedó y desapareció. Al año siguiente pasó exactamente lo mismo con el gemelo de ese avión, que también en el mismo sector, también desapareció y se dice que pasó exactamente lo mismo. No hay evidencia de nada de este caso. Porque como les digo, todos desaparecieron sin ningún rastro, no hubo absolutamente nada. Este fue, pues, ha sido de los casos más perturbadores e inexplicables. ¿Qué pasó después del caso del vuelo 19? Que alimentó, esto fue alimentando todo el mito que existe alrededor del Triángulo de las Bermudas. El otro caso que este sí pues, es bastante interesante porque pasó con un barco. El barco se llamaba el Witchcraft. Era un barco personal independiente, sí, es decir, era de un señor, de propiedad privada de un señor que se llamaba Dan Burak, de 47 años. Este señor pues tenía a su esposa, tenía a sus hijos, era un señor claramente adinerado, él tenía su platica
Y Don Dan un día siempre hacía eso, ¿cierto? Como que a fin de año se iba con su amigo, era un sacerdote, su amigo se llamaba Patrick Horgan, el padre Patrick Horgan, y ellos eran amigos de la infancia. Entonces, en esas navidades, ellos decidieron hacer lo mismo, vamos a dar una vuelta, vamos a irnos no muy alejados, ellos vivían en la Florida, y dijeron, no nos vamos a ir muy lejos, vamos a irnos a un par de kilómetros para ver las luces desde ya, cómo se ve y cómo se ve la celebración de Año Nuevo aquí en la ciudad. Entonces la esposa le dijo, bueno, listo, hagan pues, vayan tranquilos y ahorita nos vemos. No, listo, ya, cogió su barco y empezaron a adentrarse en el Atlántico. Esto pasó el 22 de diciembre de 1967, es decir, relativamente hace poco, porque de todas las cosas inexplicables que han pasado y que han seguido pasando, esta es de las más raras y digamos de las que más también ha alimentado el mito del Triángulo de las Bermudas y el mito que tenemos hoy en día. ¿Qué pasó? A las 6 de la tarde deciden que van a hacer el viaje, que dice que van a celebrar su tradición navideña y que van a ir a recorrer pues una partecita, como vamos a dar una vuelta, vamos a simplemente ver la ciudad cómo está y eso. A las 7:30 deciden ir. Entonces Dan llama a la mujer y le dice, vamos a ir a dar la vuelta, vamos a estar volviendo más o menos a las 10 de la noche, entonces todo tranqui. Y ella dijo, ah, bueno, no, todo bien, ya saben, ojo con el trago, ah, no, pues que soy con un sacerdote, ah, ¿verdad? Bueno, sí, entonces, bueno, cuidado, se pasan de rosarios y nos vemos más tarde. Entonces ella le dijo, listo. Bueno, digo, él le dijo, Dan, le dijo al padre, padre, listo, todo bien, vamos, arrancaron a las 7:30. A las 9 de la noche más o menos, es decir, pasan como unas 2 horas, ellos se comunican con el guardacosta y le dicen al guardacosta que golpearon con algo y que el barco está en peligro, que pronto pues que puede algo pasar, entonces que necesitan un remolque de emergencia y de cortesía que los lleve y que los rescate de donde están hasta obviamente la ciudad. También les dicen que no, pues que no es nada grave, pero pues que ellos tienen botes salvavidas y que podrían esperar ahí, o sea, que no hay rollo, es decir, o sea, sí, nos estamos uniendo, golpeamos algo, pero pues tranqui, no tomes su tiempo para venir por nosotros, que estamos bien. Eso fue a las 9 de la noche. A las 9:20, es decir, muy cerca, porque además ellos dicen, estamos a 1,5 millas de la base, digamos, del puerto. O sea, están relativamente bastante cerca. Entonces, a las 9:20 ya hay gente en la posición. Es uno de los personas que se ofrece para ir, llega hasta allá y dice, hey, pero aquí no hay nada. Pues aquí no se ve absolutamente nada, el agua está tranquila, la boya donde ellos dijeron que estaban ahí cerca, pues, o sea, yo la estoy viendo, tal y como ellos la describieron, pero pues no se ve absolutamente nada. ¿Qué hago? No, pues ir una vuelta y mirar por el lado, entonces el man, bueno, eso no pasó, pero me lo estoy viendo. Pues es lo lógico, ¿no? Que yo diría, como, di la vuelta. Él se fue, dio la vuelta, volvió y no encontró nada todavía, estaba, o sea, todo así, no ve nada. Él dijo, esto no es normal, como así? O sea, ¿qué hizo esta gente? 10 minutos después, la búsqueda se expandió. Y eso ya había todo el mundo. Habían 30 lanchas, había helicópteros, mejor dicho, había un montón de gente que ya se había ellos mismos ofrecido, porque era algo voluntario, a buscarlos, porque de verdad era bastante inexplicable. ¿Dónde coño se hizo esta gente? O sea, ¿dónde diablos estaba? O sea, todos humanos, el barco era demasiado grande, o sea, era un yate grandecito, no era como cualquier cosa simplemente para verlo, para no verlo en el mar. Sí, el de noche a las 9:30, pero pues tampoco. Inexplicable la desaparición, porque solo a las 11 de la noche se encontró un objeto, un flotador rojo. Lo único que se encontró, un flotador que pudo haber sido cualquier cosa de cualquier embarcación. Pero bueno, ellos le asumieron que pudo haber sido del barco. Pero lo único que se encontró. No encontraron nada, no encontraron manchas de aceite, no encontraron nada, no veo absolutamente nada flotando en ese momento. La investigación fue bastante extensa, digamos. Bueno, no bastante extensa, sino que tocó varios puntos interesantes. Por ejemplo, el radio de comunicaciones dentro de sus comunicaciones y dentro de su radar, cogió un pequeño pulso, como un radar, como un eco muy pequeño que desapareció momentáneamente. Es decir, como que alguien intentó comunicarse con un radar un par de veces y ya, no más. En ese momento, a esa hora, me acuerdo, estaba muy cerca de la Florida, estaba muy cerca de Miami. A las 9:10 de la noche, un pescador, bueno, no a esa hora, un pescador reportó que a las 9:10 de la noche él había visto hacia esa dirección una especie de luces en el agua. Él dijo, yo vi un brillo verde en el agua, en esa dirección, yo no sé, algo empezó a brillar y ya. Eso fue como a las 9:10 de la noche, dijo el pescador. El servicio meteorológico
registró una tormenta localizada, es decir, una pequeña tormenta justo en ese sector, en esas coordenadas, entre las 9:05 y 9:15 más o menos de la noche. Eso alimenta más como toda la confusión. Evidencia física, ¿cierto? El flotador presentó evidencias de descomposición o de, ¿cómo se dice? Desintegración, desintegración molecular acelerada, así se le llamó. Es decir, se había quemado, se había desintegrado, pero no había una forma de quemarse. Es decir, parte de su estructura física se había desaparecido por alguna razón, es decir, se había desintegrado. Y también encontraron en el agua residuos de radón y de tritio, dos elementos que no se encuentran muy comúnmente en esos lugares o digamos en el mar en general. No es fácil encontrar ese tipo de elementos del agua contaminada por esos elementos. Otro capitán de un velero cercano, de un carguero cercano, dijo también haber visto una luz pero azul. Una luz azul que se extendía como en esa posición, en esa parte hacia donde ellos están mirando, una luz azul que se extendía bajo la superficie del agua y que esto hizo que se levantara una columna de neblina que él describió con un olor a ozono. Yo nunca he olido el ozono, no podría saber a qué huele, eh, pero pues debe ser bastante particular. Debe oler a un gas como fuerte, bueno, no sé, estoy inventando. Entonces él dijo que había visto la luz azul y que la neblina que había aparecido repentinamente tenía este olor, esta característica, el olor a ozono, y que después la neblina desapareció. Ya no se supo nada, no se supo dónde está, nada absolutamente. Somos todos los testigos. La torre de aviación del aeropuerto de Miami también reportó que en ese momento el radar había reportado por una fuerza en espiral un momentico, o sea, no un par de minutos, tampoco fue demasiado tiempo. A esto se le ofrecen tres explicaciones. La primera es una explicación científica y es que dicen que en el Triángulo de las Bermudas o en ese sector existen bolsas de metano. Son bolsas acuáticas llenas, o son burbujas acuáticas de metano que se pulsan del centro de la Tierra por grietas a través del manto terrestre. Y esas bolsas, burbujas de metano suben, 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 suben. Y claro, entonces, bueno, tal vez por efectos de la luz pueden producir una luminosidad que se vea verde o azulesca. Y cuando toca la superficie, pues las bolsas explotan, ¿cierto? El metano es súper tóxico para los humanos. Entonces, es decir, una nube de metano pues te va a matar, prácticamente. Pero eso no explica por qué el barco desapareció también. Bueno, pudo haber sido que quedó atrapado y bueno, que se hundió y bueno, o sea, hay muchas explicaciones que dicen qué es lo que pasa, pero digamos que esta explicación de la nube de metano, de la burbuja de metano, no calmó las ganas de la gente o el morbo de la gente por saber qué diablos estaba pasando o qué diablos pasa, porque es que ha pasado muchas veces y bueno, en fin. La otra explicación es que un error humano, que podría ser también, ¿cierto? Los humanos tendemos a equivocarnos y que todo lo que pasó fue debido a un error por parte de Dan y su amigo sacerdote. Como se sabe que ellos golpearon algo, entonces se cree que golpearon algo más fuerte de lo que pensaron que lo habían golpeado, que el barco se llenó de agua, inundó las válvulas, no me acuerdo cómo se llaman las válvulas, unas válvulas súper importantes, me imagino, y inundó el barco y bueno, el barco se hundió. Pero se hundió, o sea, en cuestión de 10 minutos ya no había absolutamente nada. No había nada, nada quedó flotando a excepción de este chaleco del salvavidas, nada más. Entonces, claro, tampoco alimentó el morbo y la curiosidad de la gente. La otra explicación es la explicación paranormal. Y es que esta explicación paranormal fue alimentada por un documental que hubo en el 2009 de National Geographic. No, mentira, de History Channel, obviamente, no de National Geographic, no, de History Channel en el 2009. Ellos decían que hubo fotografías satelitales en esta época, en el 60, sobre lo que pasó justo en ese lugar y dice que el satélite descubrió que hubo una anomalía térmica justo en ese sector a esa hora, sea lo que sea que quiera decir. También ellos se contactaron con una medium, History Channel se contactó con una medium y la medium se puso en contacto con Dan. Y Dan le dijo que habían visto una luz bajo el agua que salió y los atrapó. Y no le dijo nada más. Em, bueno, este documental yo creo que estar en internet, yo creo que estar en las páginas donde está todo el contenido de History Channel, que no sé cuál será la plataforma en la que está.
Pero estoy seguro que y debe haber mucha más información sobre este documental que debe ser bastante interesante, ¿por qué no? Bueno, esta historia también es importante porque dejó un legado, es decir, hubo cosas que pasaron a raíz de estas dos personas que se perdieron. Por ejemplo, la familia de Dan, los Burak, donaron $250.000 a investigación oceánica sobre desapariciones y sobre ese tipo de temas, por ejemplo. También hubo cambio en las regulaciones sobre el uso de veleros y el uso de barcos de propiedad privada, a qué tanto se pueden extender, hacia dónde, cómo debe ser la comunicación. Entonces, digamos que se reforzaron ese tipo de leyes. Y llevó a que sea una instalación de posicionamiento obligatorio para estas personas que, digamos, navegan por diversión. ¿Qué pasó después de esas historias? Hubo muchas y todavía hay muchas, muchos registros. Lo que pasa es que ya no están mainstream tantas historias, tantas cosas, porque de cierta forma los morbosos ya nos acostumbramos a escuchar de todo sobre el Triángulo de las Bermudas. O sea, no es raro, ya nos preguntamos es qué hay, o sea, por qué pasan este tipo de cosas. Sí se sabe que hay anomalías en cuanto a las brújulas que pasan por este lugar, ¿cierto? Porque se encuentran en un punto en el que, digamos, difieren, empiezan a diferir del punto magnético con el punto geográfico. Ya la diferencia es bastante en ese punto, entonces sí hay algo que pasa en cuanto a la energía electromagnética del planeta en este lugar. Pero no puede sino hasta más o menos en los años 50 y 60, gracias a un libro que se llama The Bermuda Triangle. Este fue el nombre con el que nosotros conocemos este sector ahora, gracias a este libro. Es decir, antes de eso no se conocía ese sector como, con ese nombre como el Triángulo de las Bermudas. Lo que este libro lo que hizo fue nombrarlo, todo ese sector, y darle ese apodo, el Triángulo de las Bermudas, como lo conocemos ahora. ¿Qué pasa? Que es que en el Triángulo de las Bermudas el libro es fantasía. Entonces el autor, Charles Berlitz, yo soy malo con los nombres, entonces tengo que tener la trampa para mirarme y para acordarme porque quiero dar la información correcta. Entonces Charles Berlitz escribió El Triángulo de las Bermudas y como es una fantasía, bueno, no es una fantasía, es una obra de ficción, digamos ciencia ficción claramente, pues él escribió que lo que pasaba en el Triángulo de las Bermudas era, bueno, me retracto, no es ficción, no es ciencia ficción, es pseudociencia. Entonces este muchacho, este señor Charles, en los libros, en su libro, lo que dijo es que lo que pasaba en el Triángulo de las Bermudas es que se formaban portales temporales que llevaban a las personas de un lado temporal a otro momento de la historia. Decía que los barcos habían sido abducidos por extraterrestres de alguna forma, habían llegado ocultándose bajo esta neblina y los habían abducido, o que había tecnología oculta y extraterrestre en el mar, oculta en el fondo del Triángulo de las Bermudas. Este lugar también ha sido objeto de muchos usos, que son los UFOs, en español serían OSNIs, que son objetos submarinos no identificados. Y ya voy a darles un dato muy curioso con esto del OSNI. La venta del libro, el éxito del libro fue masivo, masivo. Y yo creo que de ahí viene toda esta mitología que nosotros tenemos alrededor del Triángulo de las Bermudas, todas estas historias que nos han llevado a que nos fascine tanto el Triángulo de las Bermudas, porque realmente es un tema bastante fascinante. A mí me fascina mucho y ya les voy a decir por qué. Desde el Triángulo de las Bermudas dejó de ser, digamos, un mito y se convirtió en un fenómeno completamente cultural, una cosa de locos. Y que hasta ahora, hoy en día, pues seguimos hablando del milenio y nos estamos acá hablando del Triángulo de las Bermudas todavía. Bueno, el dato que les iba a soltar sobre el OVNI es que el término OVNI fue inventado por un pseudocientífico que se llama Ivan T. Sanderson. Resulta que este señor no solo habló sobre OVNI, sino que tenía muchas teorías. Una de sus teorías se llamaba los 12 vórtices, se llamaba los vórtices viles o las 12 tumbas del diablo. En estas teorías de don Ivan T. Sanderson, él decía que en el planeta hay 12 puntos donde la energía electromagnética cambia, varía tanto, que en esos 12 puntos se forman los vórtices y que estos vórtices generan una conexión con otras partes. No es específico decir qué otras partes que son, que hay al otro lado de los vórtices, si son interplanetarios, intergalácticos, si son interdimensionales. Él no dice qué, pero dice que esa es la explicación por la que tantas cosas tan extrañas pasan. Él partió a raíz de las desapariciones que hubo en el Triángulo de las Bermudas, de las desapariciones que han habido en el Mar del Diablo. El Mar del Diablo es el Triángulo de las Bermudas, pero japonés, en el que queda en la costa de Japón y en el que han pasado muchísimas cosas y en el que más adelante les voy a contar un poquito sobre el Triángulo de las Bermudas japonés o el Mar del Diablo, también contarles un poco de esas historias como hoy, por ejemplo. Sanderson creía
que estos vórtices estaban divididos matemáticamente y así pudo encontrar los que no tenían tanta evidencia como el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo. La isla de Pascua sería otra de estos vórtices y hay algo que se llama la anomalía del Atlántico Sur, eso es completamente real y es un punto en alguna de las capas atmosféricas del planeta en el que la energía electromagnética varía y los satélites se desconfiguran, no puede haber tránsito aéreo por ese sector queda como entre Brasil y Uruguay, más o menos, ahí como más hacia el Atlántico, hacia el Atlántico, y pues pasan varias cosas inexplicables, como de que se desconfiguran los satélites, no pueden haber satélites geoestacionarios en ese sector. Entonces, una variedad de anomalías y de cosas que pasan y que él ha estado traqueando y matemáticamente todos están divididos a la misma distancia. Esta historia a mí me inspiró para escribir mi novela Vórtices Viles, en el que un grupo de investigadores decide enviar personas a través de esos vórtices, descubren cómo activar los vórtices, cómo hacerlos reales, cómo hacerlos funcionales y crean un centro de entrenamiento físico y mental en el que nuestros tres protagonistas se preparan para cruzar a través de los vórtices. Esta novela es ciencia ficción, yo le digo es un sci-fi mystery de ciencia ficción y está disponible en Busca Libre. Si quieren conocer un poquito más, si quieren entender un poquito más sobre mi inspiración para Vórtices Viles o sobre la sinopsis de Vórtices Viles, pues mis redes sociales están ahí listas. Mi Instagram está disponible para que ustedes vayan, observen un poquito que ahí hablo un poco sobre la sinopsis de Vórtices Viles y si tienen antojo de leerlo, esta historia, pues también lo pueden hacer. Retomando. ¿Cuál es la explicación, digamos, científica y lógica que se le da a las anomalías del Triángulo de las Bermudas? La primera, las corrientes del Golfo. Se dice que hay unas corrientes que son demasiado fuertes, demasiado inesperadas y repentinas, de aire, de viento y corrientes oceánicas marinas, que lo que hacen es que desconfiguran los barcos en el momento en el que están pasando por esa zona. Pueden también aturdir aviones porque son corrientes también de viento, ¿cierto? Digamos, confundir o desorbitar la navegación. La segunda es una anomalía magnética que como en lo que les conté, la anomalía del Atlántico Sur, también se puede estar presentando en esta parte del Triángulo de las Bermudas y lo que genera es que desorienta las brújulas, desconfigura aparatos electrónicos y genera como ese tipo de fallas. La tercera son los hidratos de metano, lo que les conté, las burbujas de metano que salen expulsadas desde el centro del planeta que pasan por el manto terrestre, abren por la corteza oceánica y salen en forma de burbujas y digamos desconfiguran todo lo que esté puesto sobre el mar en ese momento. Esas son las tres razones, digamos, científicas que le dan a las desapariciones o a lo que puede pasar en el Triángulo de las Bermudas. Obviamente, y después del libro de este señor, de Charles, El Triángulo de las Bermudas, pues las especulaciones son demasiado grandes, demasiado grandes. Hay gente que dice que existen ovnis, hay una civilización completamente de ovnis que vive en el Triángulo de las Bermudas abajo en el fondo. Hay personas que han asegurado que han visto naves espaciales salir y entrar del Triángulo de las Bermudas. Se habla de abducciones extraterrestres y alienígenas también. Se habla de portales como los que proponía Ivan Anderson sobre estos vórtices, sobre portales que van a otras dimensiones o a otras partes del universo. La Atlántida también, Platón describía una civilización que se había hundido en el mar, en el océano, era tan avanzada tecnológicamente que su tecnología, la base de su tecnología, es lo que hace que al final arrastra, captura estos buques, estos barcos y estos aviones. Y pues también se dice que es una zona maldita, que es una zona maldita por piratas, que han pasado tantas cosas tan horribles en ese sector, y obviamente está maldita por el diablo. Hay algo que sí pasa que me parece muy curioso y es que hay algo que se llama el mar de Zaragoza, que es una bola de agua, que es un mar que está dentro del océano. ¿Por qué? Porque es una bola de agua continua que se mueve entre ella misma, es decir, tiene su propia corriente momentánea, entonces se diferencia del resto del océano. Entonces por eso se llama así, el mar de Zaragoza, que está metido entre el océano. Resulta que nadie sabe cómo se reproducen las anguilas. Claro, ciertas anguilas. Nadie sabe cómo se reproducen ciertas anguilas porque para ellas reproducirse tienen que migrar y migran hacia el mar de Zaragoza que queda ahí en el Triángulo de las Bermudas, cerca del Triángulo de las Bermudas. Y las anguilas van hacia el mar de Zaragoza y nadie sabe cómo se reproducen. La teoría que existe es que cuando ellas llegan hasta este sector, se conocen y saben que van a reproducirse y sus órganos digestivos transforman, se disuelven y se convierten en órganos
genitales. Y así es como se reproduce. Pero realmente nunca ningún investigador ha logrado ver cómo pasa ni cómo sucede esto. Simplemente saben que entran anguilas adultas, ya grandecitas, viejitas, al mar de Zaragoza y salen anguilas bebés. Ya, no se sabe nada más. Entonces eso me parece bastante curioso que de todo el mundo este tipo de anguilas tenga que viajar hasta el Triángulo de las Bermudas a reproducirse. Ese es el dato curioso del podcast. Porque yo pienso que sigue siendo tan popular esta historia del Triángulo de las Bermudas y va a seguir siendo bastante popular. Primero porque el 80% del océano está desconocido, no tenemos ni idea de lo que pueda haber, no tenemos la capacidad para llegar a lo más profundo del océano, así que muchas cosas pueden estar ocultas. También la mayoría de porcentaje del planeta es agua, entonces realmente es como bastante preocupante. Hay muchas historias de animales marinos que también existen dentro, pues monstruos marinos que existen abajo, en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Es un tema que alimenta muchísimo la curiosidad y que alimenta mucho el morbo y que es lo que creo que va a estar acompañándonos por muchísimo tiempo. Va a ser algo de lo que no vamos a estar seguros ni enterados por muchísimo tiempo más. Así que es un tema que vamos a seguir escuchando. Quién sabe cuándo será la próxima catástrofe o cuándo será lo próximo bastante interesante que vamos a saber sobre el Triángulo de las Bermudas. En conclusión, también pienso y los dejo a consideración de ustedes, ¿qué creen que haya dentro del Triángulo de las Bermudas? Si es algo natural que aún no logramos entender, eh, y tal vez por eso radica nuestro gran miedo a este sector, o simplemente realmente es algo sobrenatural. El doctor Benjamin Radford dice, él era un oceanógrafo, y él en cuanto al término al Triángulo de las Bermudas dijo lo siguiente, dos puntos, abro comillas. El verdadero triángulo es el que se forman la credulidad humana, la mala interpretación de datos y sensacionalismo mediático. El océano es peligroso por naturaleza, pero no más aquí que en otros lugares. Él no creía que algo especial pasaba en el Triángulo de las Bermudas, diferente a lo que podía pasar en otras partes del planeta. Sin embargo, insisto, la evidencia y lo que tenemos registrado, los accidentes y las desapariciones dicen otra cosa. Así que luego, a consideración de ustedes, esta fue la historia del día de hoy, el Triángulo de las Bermudas. Espero que les haya gustado. No todo pueden ser brujas y no todo van a ser brujas ni nada paranormal. Vamos a estar hablando también sobre ciertas teorías conspirativas que a mí me parecen súper posibles también. El próximo episodio no sé qué va a ser, así que va a ser sorpresa. Nos vemos despuesito. Esto es Mi Sala. Yo soy Sebastián Hernández y son historias en Mi Sala. Chao.